tarda demasiado en tomar una decisión. Vamos a hablar del tema con don Fernando Tuesta, politólogo, analista, politólogo además de la Universidad Católica, que nos acompaña en Ventanas para hablar de esta situación y de cuánto daño le puede hacer al país, al propio gobierno de Pedro Castillo, pues el remendar estos errores. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Cuénteme, a ver, ¿cómo analiza esta situación? Yo comentaba hace un instante sobre por qué demorar tanto cuando hay una decisión que prácticamente ya cae de madura, ¿no? El remover a este ministro de Salud. ¿Por qué le cuesta tanto al presidente Castillo dar el anuncio? Nunca ha respondido inmediatamente, siempre se ha tardado. El presidente Pedro Castillo es una persona dubitativa, influenciable, pero por sobre eso creo que hay un tema. Hemos visto ya y repetido que este es un gabinete de sobrevivencia, es un gabinete que para ello ha tenido que ceder parcelas del gobierno a las bancadas por el temor pues de la vacancia, ¿no? Y entonces, claro, Perú Libre tiene una cuota, pero Perú Libre puede tener cualquier cuota. Lo que no tiene son profesionales destacados que pudieran estar a cargos de ministerios, altos cargos de la administración pública. Lo que vemos es lo que reseñan constantemente los medios. Entonces, lo que tú acabas de reseñar en la introducción de esta entrevista es algo más de lo que ya hemos visto, o mejor dicho, más de lo mismo, lamentablemente, ¿no? Pero ¿por qué tarde el presidente? Porque supongo que tiene que negociar también su salida. Si es el caso, tiene que negociar su salida. Pero este gobierno pues se dispara al pie, ¿no? Lo cierto es que, Fernando, pareciera que el presidente no se da cuenta que si bien, bueno, está, no sé si confiando, pero sí pareciera que está, ¿no?, de la mano de Vladimir Cerrón, que le pone y le propone este cuadro, porque hoy Hernán Condori fue bastante claro y dijo, sí, soy amigo de Vladimir Cerrón, somos cercanos, pero a mí que me llamó fue el presidente Castillo, como si todos vamos a creer, pues no, que de la nada el presidente abre su agenda y dice, voy a buscar ministro de Salud, Hernán Condori. Había, pues, hay una recomendación de por medio que intentan a veces creer que todos los peruanos somos tontos, ¿no? Pero ahora, más allá de eso, ¿por qué no le cuestiona a Vladimir Cerrón? ¿Cómo me recomiendas a este personaje? Mira lo que está pasando, estás dañando mi gobierno. El presidente tampoco no tiene la capacidad de reconocer que las personas en las que confía no le están ayudando en nada. Bueno, en las entrevistas que dio los medios en un momento sí se quejaba, ¿no? Pero está a merced de las bancadas. Quiere conseguir esos 44 votos que impedirían cualquier vacancia, y entonces nombra, y claro, parece que después se dan cuenta de a quiénes nombran. No creo que el presidente Pedro Castillo conociera a este señor Condori antes, ¿no? Si no fuera a través de Perú Libre y de Vladimir Cerrón. Claro que le hace daño al gobierno, sin duda, pero hemos visto cómo Perú Libre, que es el partido, obviamente, soporte de la candidatura y a través del cual llega al poder Pedro Castillo, no habría ningún problema pues si fuera un partido que tuviera cuadros profesionales destacados. No hay, bueno, en el Perú no hay partidos que pudieran aportar un gobierno, sus propios militantes, dirigentes, sino una cuota muy pequeña. Este gobierno de Perú Libre, o el gobierno de Pedro Castillo con Perú Libre, es el que más ha incorporado miembros del partido en el gobierno comparativamente con otros gobiernos, con partidos indudablemente mucho más estabilizados, con mayor trayectoria y capacidad de poder congregar. Perú Libre no, hemos visto a cada personaje realmente, actual ministro de Salud, realmente da vergüenza, ¿no? Así es, definitivamente la meritocracia. Una vergüenza. No hay nada. El que haya sido parte de una red en Chanchamayo, pues no lo coloca como si fuera una figura que estuviera a la cabeza de un sector además muy importante, como ya sabemos, que es el de salud, ¿no? El presidente Castillo va a prescindir del ministro Ceballos para dar un espacio a este señor Condori, donde hay pues una diferencia enorme.
Pero ya el presidente Castillo, a través de lo que ha declarado el exministro ya ahora, Ceballos, le dijo que necesitaba ese puesto. Necesitar ese puesto quiere decir entregarlo a la parte que correspondía. A Cerrón. Y esta efectivamente repartija este motín a bordo, ¿no? Porque no ingresan pues profesionales calificados. Y las renuncias lo dicen, ¿no, don Fernando? Las renuncias de los viceministros es por ello, por la repartija de puestos, por además personas no capacitadas para estos sectores. O sea, ¿qué va a pasar en todo el cuadro estatal, no? Porque van a empezar a salir estos puestos técnicos, porque van a ingresar estos allegados al partido del lápiz, estos amigos de Vladimir Cerrón, ¿y qué decisiones van a tomar? ¿Cómo nos van a llevar como país desde las distintas instituciones con las decisiones que estas personas adopten? O sea, ¿a dónde vamos a terminar? Bueno, en muchos sectores está prácticamente un inmovilismo, porque aparte la rotación es muy frecuente. En segundo lugar es efectivamente personal no calificado, pero tú tenías un nivel de cuadros de la burocracia estatal bastante competente, depende pues qué sector, pero también hay un desaliento, pues, ¿no? Al ver, imagínate que llega gente que no está capacitada, que toma malas decisiones, y varios de ellos pues renuncian, ¿no? Como está ocurriendo en salud para seguir por el mismo sector, pero también ha ocurrido en otros sectores. Ustedes ya han reseñado también energía y minas, y probablemente también en otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de transportes y comunicaciones, tenemos al ministro Silva, que es pues un defensor de la informalidad en el transporte, ahí donde su sola presencia cuestionada. Así es. Advierte pues estos nexos, estas alianzas, estas coaliciones con sectores que no van a ayudar sino a alimentarse a ellos mismos, ¿no? A seguir procreándose ellos mismos de la informalidad. Que no se va a avanzar la informalidad, pues, ¿no? A procrear la informalidad. Don Fernando, ahora, hay un tema que quizás no encaja, ¿no? Porque como usted bien ha comentado, este es un gobierno, un gabinete de sobrevivencia. El presidente prometió un gabinete de ancha base, conversar con distintos sectores profesionales y fuerzas políticas. Nada de eso hizo porque solo se limitó, ¿no?, a buscar de lo más cerquita que tenía. Cuando tuvo la oportunidad de rehacer este gabinete valer, pues nos presenta más de lo mismo con 6 cambios, pues todos o la mayoría de estos ligados a Vladimir Cerrón. ¿No sería mejor que cambie de estrategia y que realmente con un gabinete de ancha base, ¿no?, que se dé cuenta que teniendo mayor consenso con las distintas fuerzas políticas va a poder salvar mejor su gobierno que solamente aliándose con Cerrón y compañía? Bueno, eso sería pues lo racional, ¿no? Pero la racionalidad de Pedro Castillo es quizá probablemente lo malo conocido. Han caminado juntos. Piensa probablemente como Cerrón, ¿no? Que esta medianía, ¿no? Este cuerpo de profesionales ligados al partido de una u otra manera es lo que corresponde. El presidente Pedro Castillo, a lo largo de estos 6 meses, se ha victimizado, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Vienen con estos discursos, igual que Cerrón en las redes sociales, acerca pues que estas son las argollas de Lima, que no permiten que destaquen profesionales. Eso no es cierto, ¿no? Profesionales, buenos profesionales de provincias y regiones han triunfado en Lima, han sido además ministros. Así es. No necesitan pasar por Perú Libre para ser destacados profesionales. Por favor, no son las primeras personas de provincia que llegan, ¿no?, a tomar puestos en el gobierno. No son los primeros, por el amor de Dios. En distintos gobiernos, incluido en este gobierno, pero que no pasan por Perú Libre. Eso no es condición para ser un buen profesional. Muy por el contrario, los partidos ahuyentan muchas veces a los profesionales, intelectuales, académicos. Lamentablemente esto se da de manera transversal en casi todos los partidos. Pero es lamentable que en tan poco tiempo tú puedas, digamos, retroceder. Si este era un gobierno supuestamente transformador, termina siendo un gobierno antirreformista. Y lo hemos visto, por ejemplo, todos estos ataques que también desde el Congreso hay a la reforma universitaria al SUNEDU, de parte del gobierno,
no tiene una defensa como lo ha tenido desde el 2014 en los distintos gobiernos. Entonces, en transporte, en magisterio. Bueno, ¿qué vamos a esperar de la policía? ¿Que en el Ministerio del Interior va a haber una reforma? Pues no, el actual ministro era parte del grupo que era cuestionado y que motivó la salida del exministro ya Guillén y precipita la caída del gabinete Vázquez. ¿Qué papel cree usted? Un gabinete que realmente seguramente le van a dar la cuestión de confianza, le van a dar el voto de confianza a este gabinete, pero no es un gabinete pues duradero, ¿no? Porque los males que se habían advertido ya en los anteriores gabinetes, particularmente el anterior a pues no se disipan, no desaparecen y van a salir más a flote. ¿Qué papel cree usted que está cumpliendo Aníbal Torres, ¿no? Cuando si se le pregunta pues algo sobre estos problemas que ya pesan sobre el Ejecutivo, mi palabra no vale, yo no sé nada, eso lo verá el presidente, vamos, él es el premier, ¿no? Es el ejecutor de las políticas de Estado, es el que recomienda al presidente y él no sabe nada de los nombramientos y recién les está pidiendo, ¿no? Si tienen algún tipo de denuncias que se le hagan saber para poder evaluarlas. ¿Qué papel cumple realmente Aníbal Torres? Hay que recordar que aparte de ser paisano del presidente, ha sido un incondicional del presidente. Yo creo que es funcional a él. No es una persona que va a tener desacuerdos, como los tuvo, por ejemplo, la ex premier Mirta Vázquez. Yo creo que con ellos van a haber una relación más estrecha. Y por lo mismo también creo que no va a ser un premier que va a permitir, digamos, reorientar el gobierno. No vamos a salir de la crisis, probablemente se pueda profundizar. Con los nombramientos que estamos comentando, esto con seguridad van a haber retrocesos en sectores, esto es lamentable, por cierto, porque esto afecta pues a todos los peruanos, ¿no? No afecta al gobierno solamente. En el sector salud es realmente preocupante con este ministro y con los que probablemente nombre él en distintos ámbitos de las autoridades de salud. Es realmente lamentable porque una de las pocas cosas que podía mostrar el gobierno en materia de política pública era la política de salud. Cuando Cerrón, claro, por ahí saca en sus redes sociales criticando al anterior ministro de los males que está padeciendo el sector salud, pero esto no es nuevo, pues, ¿no? Claro. No, acá lo importante era concentrar mucho en el tema de la vacunación, que es gracias a eso que de alguna manera ya la tercera ola está reduciéndose y hemos avanzado mucho, pero si estamos delante de una bancada y de dirigentes de Perú Libre, algunos que son antivacunas, es terrible, pero es así. Ahora, ¿cómo salimos de esta, don Fernando? ¿No? ¿Qué es lo que usted analiza? Bueno, una cosa es lo que decíamos. Una cosa es lo que nosotros decíamos, otra cosa es lo que están pensando los actores. Igual hay que ver distintos escenarios, ¿no? Desde el Congreso de la República tienen por allí sus estrategias, ¿no es cierto? Pero también, ¿no? Desde el ámbito constitucional, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que se podría abrir, ¿no? Para salir un poco de esta crisis institucional que ya tenemos, miren, ya cuántos meses, 6, 7 meses, ¿no? Yo diría que tenemos 5 años. Esto empieza desde antes. Se prolonga lo que hemos estado viviendo los últimos años, quizá con distintos personajes, pero con la misma dinámica. Lamentablemente la oposición tampoco es, digamos, una parte de nuestra política, de nuestra élite política que está por encima, que mejora, que no solamente controla al gobierno, sino que ya estamos viendo conspirando, ¿no? Y no solamente eso, sino porque allí también se incuban o se desarrollan intereses, apoyos, sectores informales, lo que hemos visto en transportes y comunicaciones, allí están alimentados porque hay representantes que claramente están a favor del transporte informal. A nivel de educación hemos visto que han aprobado ya en primera votación la intervención prácticamente de SUNEDU y de la quiebra, de que es una de las pocas políticas de Estado que ha sido la reforma universitaria. Entonces, esperar del Congreso es esperar simplemente lo que ellos quieren, ¿no? Bajarse
a Pedro Castillo, pero no es que nos entreguen ellos una posibilidad mejor de manera sustantiva. Sobre todo con esta decisión, ¿verdad?, de la Comisión de Constitución. Hoy se aprobó por mayoría la reforma constitucional para eliminar el voto de confianza, ¿no? Y yo escuchaba un poco los argumentos y me reía, la verdad, porque dicen que el objetivo es fortalecer las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Vamos, ¿cuál es el real objetivo de esto? Lamentablemente los partidos son pues cortoplacistas, ¿no? Creen que van a estar... creen que Castillo va a estar toda la vida en la presidencia, entonces le van restando una serie de mecanismos también de contrapesos y han hecho modificaciones en la Constitución a través de artículos interpretativos y que no se puede el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional porque para empezar se requiere 5 votos, de los cuales solamente hay 6 magistrados porque uno falleció. Y de ellos, Sardón, Ferrero siempre votan como vota la Comisión de Constitución. Entonces, la Constitución se viola a paciencia de la mayoría que ahí cubre, ¿no? Y esto no nos lleva a nada bueno, ¿no? Claro, definitivamente que no, porque lo que buscan evidentemente es evitar el cierre del Congreso, ¿no? Nada de equilibrio de poderes, al contrario, es mantenerse en la curul, evidentemente. Muy bien. Don Fernando, muchísimas gracias por este análisis compartido esta noche en el programa. Gracias por esta conversación y vamos a seguir hablando de la ola de cuestionamientos